Gisela Marciota, diputada de Cava por Unión por la Patria, y a Vanessa Nicolec, abogada especialista en violencia de género. Ahora también estoy contenta que viene. Gracias. Bueno, gracias por haber venido y estamos, por supuesto, con el tema de las novedades de lo que pasó con Alberto y Fabiola, el conflicto ese tremendo. Sí, la parte judicial, ayer el fiscal Rívolo, que está delegada la causa, este expediente, yo creo que transitorio, va a terminar todo en San Isidro, como dicen los especialistas, por un tema de jurisdicción y de competencia. Se comunicó con la denunciante, ya hay una denuncia obviamente formal. El fiscal Rívolo le puso a su servicio, al servicio de la víctima, todos los organismos que entienden en un caso de violencia de género. Todavía obviamente no se accedió a nada. Tengo entendido que el juez dispuso el cambio de custodia en Madrid. Recuerden que una de las preocupaciones de la denunciante es la custodia. La custodia generalmente es personal de confianza del principal custodiado, el expresidente, por eso debe querer otra custodia que es de la Policía Federal. Hay que ver si viaja el doctor Rívolo a España a tomar la declaración. Parece ser que no tiene mucho sentido que viaje y le tome declaración. Lo que tienen que definir rápidamente, me parece a mí, es la cuestión de competencia para no dilatar más la investigación, porque después empiezan estos temas, estas dilaciones que complican la causa y que la fiscal o el fiscal, la Fiscalía Especializada en Delitos de Género de San Isidro, que se haga cargo de la investigación, que gente que tiene mucha experiencia y que sabe trabajar muy bien, comience con una investigación formal como corresponde. Ahora, ¿qué cambio Ayer, rotundo tuvo el abogado de ella, no? Digo, de pasar a decir que no sabía nada, ni siquiera que lo sospechaba, ni a decir atrocidades, ¿no? Hubo un cambio muy rotundo. Bueno, ayer hubo un comunicado por parte de los diputados de Unión por la Patria, ¿sí? Y realmente, bueno, nos hemos quedado todos muy movilizados con este tema. Sí, movilizados, preocupados. Por eso hicimos, bueno, en principio desde lo institucional, ese comunicado de diputados y diputadas que salió de una reunión de bloque que tuvimos el martes a la noche, que estuvimos muchísimas horas, digo, porque además había una sesión que se estaba esperando y donde pensábamos también que podíamos hablar de ese tema, además de la visita de los diputados a los genocidas en Ezeiza. Era toda una reunión muy importante de bloque que se realizó el martes a la noche, donde termina con este comunicado que es una postura institucional. Después además hay posturas individuales y personales respecto del tema. Bien. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con el espacio político, que no puede dejar pasar, que no vamos a dejar pasar. Por supuesto que no. Una denuncia de esta magnitud. Por supuesto que no. Vamos a ahondar en ese tema. Nancy, querida, buen día. ¿Qué se sabe de Alberto? De Alberto se sabe que claramente esto le cayó como, digamos, como le puede haber caído a cualquier persona que sabe que está a punto de estallar. Sí. Ayer hubo versiones encontradas que fueron todas desmentidas, hay que decirlo. Dicen que el peor día de Alberto fue el día sábado, cuando justamente el abogado, que hasta ese momento era abogado de los dos, le advierte que va a ser público toda esta denuncia. Ahí sí se asustan un poco todo el alrededor y van y acuden, obviamente, a ver qué hacen. Ahora, más allá de toda la situación, yo quiero decir que lo de ayer en la Cámara de Diputados fue realmente un papelón. Porque digo, yo no estoy dentro de aquellas que dicen que si no sesionan es porque no laburan. Pero lo concreto ayer es que tanto de un lado el bloque de los libertarios como el bloque donde vos perteneces hicieron una especie de causa común, básicamente porque a ninguno de los dos le convenía que ayer hubiera las manifestaciones previas que se hacen, obviamente, las cuestiones de privilegio que se hacen previas en las sesiones. Se esperaba una sesión maratónica de 24 horas porque había 30 diputados dispuestos a cada uno decir algo. Uno del tema de Alberto Fernández, otros de los diputados que fueron a una reunión tipo familiar con los genocidas, etcétera, etcétera, que todo es un horror. Lo más impresentable fue que dejaron a las mamás del dolor esperando. También porque la cosa, entonces digo, había un montón de cosas que en general cuando se cae una sesión, se cae básicamente porque quizás no se ponen de acuerdo en lo que van a votar. Esta vez estaba todo acordado, pero claro, digamos, había muchas cosas que evidentemente nadie quería que se tomara la Cámara de Diputados como un lugar de resonancia. Entonces, ¿pero y qué pasó puntualmente con Alberto? Con Alberto nada, o sea, lo que pasa con Alberto es que él está definiendo concretamente qué es lo que va a, quién va a ser su abogado, si es que vaya a tener un abogado, se va a representar él mismo. Hay un montón de versiones que ayer de alguna manera las dimos respecto a dar la explicación de qué fue lo que pasó. Él dice que tiene una razón,
él dice que tiene una razón. Obviamente, estas razones que él dice que tienen y que yo las tengo, y ayer las comentamos de manera privada, yo no voy a evitar decirlas, no porque no quiera dar información, sino porque obviamente es revictimizar a la víctima, a la que hoy por hoy es la víctima. ¿Está claro? Alberto Fernández tiene una estrategia, tiene algo que contar respecto a lo que pasaba. Yo lo que puedo decirte es que claramente era un matrimonio, o mejor dicho, una pareja que tenía un nivel de toxicidad y de violencia interna que era una pareja por conveniencia. Mutua. Entonces, esto es lo que hay que decir. No sé si por conveniencia o no, digo, yo la verdad que no estoy en condiciones de calificar la relación entre ellos. Yo lo único que digo es que evidentemente se llegó a un nivel de violencia interna que realmente yo no puedo creer que haya sobrevivido. Vamos al tuit de Milei. Vamos al tuit de Milei. A ver. Nunca imaginé en mi vida que llegaría a ver el día en que todos los chantas delincuentes que se autodefinen como progres, tanto políticos como periodistas, les estallara en la cara sus contradicciones por las que se la pasaron cancelando a todos los que no pensaban como ellos. Bien, hay otro tuit después, porque después hay otro que es larguísimo. Es uno largo, sí, obviamente. Sí. Gisela. A ver, recién la escuchaba Nancy que trae información de Alberto, de la estrategia y de por qué pasaba lo que pasaba. Digo, no hay ninguna justificación respecto de golpear absolutamente a nadie. Exacto. A nadie y menos en este caso. Y a mí me parece muy importante, digo, que hablemos de esto porque también se empezó a decir, bueno, pero hasta que no se demuestre. Yo lo que quiero explicar, que es muy importante respecto de una causa que se viene tratando de impulsar desde el feminismo desde hace muchísimos años, que es cuando hay violencia por razones de género y hay una denuncia por violencia de razones de género, lo que cambia, y la abogada lo va a saber mejor que yo seguramente, es que de entrada se cree en la víctima. Por supuesto. Y que el que tiene que demostrar que es inocente es el acusado, que es al revés, exacto, que es al revés de lo que sucede. Te quiero en otras causas, pero quiero decir una sola cosa por esto. Como obviamente el caso inexorablemente se politiza, porque no hay manera de que no se politice, ¿está claro? Hay algo que hay que tener en cuenta y que es la siguiente. Hoy salen un montón, digamos, de libertarios, de seguidores del presidente, el propio presidente, con algo que para mí es casi carroña. ¿Por qué? Porque una cosa es Alberto Fernández, y esto lo dijimos acá todos estos días, Alberto Fernández persona o presidente o esposo haciendo una vejación y una aberración. Y otra cosa es la política de género de los últimos años. Entonces, esas cosas hay que diferenciarlas. La carroña la están haciendo todos, Nancy. Sí, ya sé. Déjame terminar de decir lo que quiero decir. ¿Qué es? Si el feminismo no hubiera actuado como se actuó hasta ahora, hoy estábamos dudando de la denunciante. Entonces, gracias a la acción del feminismo durante todos estos años, que ahora, por suerte, se le sale el velo hasta el propio presidente y parece que tiene un discurso progresista en términos de género, el mismo presidente que hizo una campaña terrorífica respecto a el tratamiento a las mujeres. Ahora seguimos porque lo tengo. Bueno, gracias a eso es que hoy Fabiola pudo denunciar y estamos todos, digamos, creyéndole. Bancame que tengo que ir al móvil, que está Ernesto Tenenbaum, que si no se me va. Queridísimo Ernesto Tenenbaum, querido de mi corazón, muy buenos días. Hola Georgie, hola Nancy, hola Gisela, ¿cómo les va? Hola. Bien, acá estamos todos furiosos, ¿viste? Porque realmente nos hemos despertado con esta noticia ayer y ha sido una revolución, ¿no? Es una cosa espantosa. O sea que no sé que tu opinión, sí sé tu opinión sobre esto, pero realmente lo que decía Nancy tiene razón. Totalmente. A ver, todos hemos aprendido que en principio lo que una mujer dice cuando dice que fue golpeada o fue abusada, en principio es creíble y no hay razón para dudar. En realidad hay muchas razones para creer en lo que dice. Eso hace muchos años que lo creemos, por ejemplo, lo creemos en el caso de Fabiola Yáñez y también en el caso de Thelma Fardín. Claro. Yo coincido con lo que, y en tantos otros temas, y nombro a Thelma Fardín justamente porque ha sido una mujer tremendamente agredida por un montón de personas. Mujeres. De mujeres, pero sobre todo de varones, que la agredían porque le decían feminazi, porque denunciaba algo muy parecido a lo que ahora Fabiola Yáñez denuncia.
Hoy hay libertarios por todos lados que de repente descubrieron la violencia de género. Hay libertarios que ayer calificaban en Twitter a Telma Fardín de feminazi. O sea, hay como un doble estándar de un montón de gente que de repente cuando con lo de Alberto Fernández se da cuenta de lo que pasaba porque políticamente le conviene, que antes se callaban la boca y agredían a quienes denunciaban este tipo de cosas. A mí me parece que lo que dice, lo que se conoce, la denuncia de Fabiola Yáñez, es creíble en sí misma porque es una mujer denunciando un hecho de abuso. Segundo, es muy grave porque se trata, claro, se trata de el expresidente de la Nación, pero además es creíble porque no fue ella quien lo denunció. Claro. Esto se sabe porque se secuestra un teléfono en otra causa y aparece algo que ella había contado a una tercera persona hace 2 años y durante 2 años se cayó la boca, con lo cual al ratificarla muestra que hubo 2 momentos distintos. Después, por supuesto, vendrá la causa judicial, los argumentos, los contraargumentos, pero lo primero que uno ve es que tiene una credibilidad muy potente. No, y la cantidad, ahora te dejo, Analía, y la cantidad de gente que se ha callado, alrededor y no habló, ¿entendés? Eso es tremendo. Analía. Sí, no, buen día. No, yo veo como una hipocresía, pero una hipocresía acá tremenda respecto. Primero, no creo que todo el mundo le crea a Fabiola por la denuncia en sí misma, pobre, aunque merece ser creída, sino porque es la exmujer de un presidente, entonces de un expresidente, ¿no? Entonces hay una cuestión política, como decimos, que entonces todos los que odian obviamente se montan y entonces ahora sí le creemos a la víctima. Cuando digo esto, y no creo que esto se lo debamos al feminismo, porque cuando vos te referís a Telma Fardín, y yo lo entiendo, fue pobrecita muy castigada, es porque muchas veces el feminismo fue muy mal aplicado. En vez de, para mí, valorar lo que era la mujer, era denigrar a lo que era el hombre. Entonces me parece que se convirtió en un River Boca. Y sí creo que le creen, como vos decís, porque en realidad uno se enteró de esto por casualidad. Pero ahora todos salen, digo, vos decís, Georgina, muchos se callaron y todo. Ahora sale un montón de gente y dice, yo conocía este hecho y yo conocía el otro y yo conocía el otro. Entonces también son tan cómplices como todos los que se callaron hasta ahora respecto de Fabiola. Cuando hay un periodista ahora que dice, yo conozco un caso de otra que fue violentada por Alberto, ¿y por qué no lo dijiste? Lo que pasa es que no puede, si la víctima no denuncia, vos no podés denunciar en nombre de la víctima. Pero mientras tanto, eso eso lo entiendo, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, pero ahora no lo querés, Alberto. No sé si había periodistas que Gisela, ya lo sabían, digo, pero si vos decís que había periodistas que ya lo sabían, bueno, habrá que interpelar esos periodistas que terminan sin Yo lo que digo, Gisela, es que ahora que se destapó lo de Fabiola, entonces todos lo odiamos a Alberto, pero mientras que él hace otras cosas... A mí como periodista de policiales lo que a mí me impacta de este caso es la dualidad, la mente que... No sé si alguno no hay que ponerlo partidariamente. No, lo va a analizar del acusado. Yo lo hago como crónica policial. El tipo que creó el Ministerio de la Mujer, que decía soy un gran feminista... Llegaba la noche a la casa. A ver, la hipocresía, hoy queda claro la hipocresía de la creación del ministerio porque tomó una agenda que estaba en la sociedad y que era una demanda de la sociedad demagógicamente. Esto está claro. No tenía ninguna intención y no creía en ese ministerio. De hecho, la gestión del ministerio no fue buena porque no había una decisión política de que lo fuera. Y eso tiene que ver con el presidente de la Nación. Alberto Fernández no tenía una decisión política de que ese ministerio hiciera lo que tenía que hacer. No lo hizo el ministerio y no tiene responsabilidad en este caso. Quiero dejar de lado a quien fue su funcionaria, su primera ministra, Eli Gómez Alcorta, digo, porque hay un presidente... Yo hubiera renunciado antes igual, hay un presidente que toma una decisión hubiera renunciado antes. Y por otro lado, creer que Alberto Fernández, porque creó un ministerio, era un feminista, digo, qué incrédulos, qué incrédulos... Perdón, chicos, a ver, perdón, tengo a Ernesto esperando. Ernesto, por favor, quiero tu opinión. No, bueno, no tengo mucho más para decir. Me parece que está bastante claro que si uno, primero, es un hecho muy grave, es un hecho que lo más grave que tiene es la denuncia de golpes por parte de Fabiola Yáñez, pero la otra parte de la causa que surge de los teléfonos de María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández, refleja que como mínimo que la secretaria privada de 30 años de Alberto Fernández hacía gestiones para que su marido tuviera mejores negocios, con lo cual tenés otro hecho muy grave en el entorno presidencial.
fundamental. Uno puede ver de eso cuál era el rol de Alberto Fernández, como mínimo responsable porque él puso a una persona de confianza en ese cargo y esa persona hacía esto. Y además hay algunos elementos en los chats que muestran que él sabía y algunos donde él dice yo me hago cargo, yo te ayudo en esto, con lo cual hay un segundo tema en el medio, en una presidencia que termina muy deteriorada desde mucho antes de todos estos episodios. Claro. Para mí es una presidencia que en el rol de líder de un país terminó el día de la foto de Olivos. Ernesto, totalmente. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas del tuit de Milei? Los tweets. Sabes que no lo escuché mucho, pero me parece que el presidente tiene una visión muy binaria del tema. Es todo lo que nos dijeron y ahora qué van a decir, la hipocresía del progresismo. A ver, si uno piensa en actrices argentinas, actrices argentinas, yo no lo puedo ver, pero actrices argentinas denunció lo de Thelma Fardín y denunció esto cuando se supo, por supuesto, no antes, porque si no antes nadie lo puede denunciar. Entonces yo no veo que puede haber muchas discusiones respecto al feminismo, no y del progresismo y también de los libertarios, todo se puede discutir. Es muy difícil plantear de que la mirada de Milei y de los libertarios en estos años favoreció que una mujer se sienta respaldada para decir estas cosas. De cualquier manera tiene un punto fuerte Milei. Milei dice, a mí me dicen violento, pero fíjense lo que hacen los otros, que ha sido el punto fuerte de toda su carrera. A mí me dicen agresivo, pero fíjate esto, a mí me dicen loco, pero fíjate cómo gobiernan este país. Entonces hay un punto donde Milei se siente fortalecido. ¿Por qué? Porque vos agarrás a Alberto Fernández, ayer condena a Guillermo Moreno por otro hecho que involucra violencia contra las mujeres en el INDEC. Antes tenés al Perovich, antes tenés, y seguís con los nombres, y entonces vos tenés ahí un problema. Espinosa, claro, Espinosa, enfrente, que sigue siendo intendente de La Matanza, y sobre el cual el peronismo ha hecho una declaración, pero después calla. Entonces vos tenés a Milei fortalecido por esto, porque del otro lado estallan escándalo tras escándalo tras escándalo, y en ese sentido él se fortalece. Lo que él dice para mí es muy discutible, y es muy de llevar agua para su propio molino, que no es algo bueno en un contexto donde hay tanto dolor. Me parece que corresponde pensar de otra manera, pero que lo favorece, Está bien. Perfecto. Mira, pero perdóname, ayer Babi Echecopar habló con Alberto Fernández y tenemos aquí esta declaración. La escuchamos, la comparto con vos, Ernesto. Me dijo, mirá Babi, me has pegado mucho siempre, pero te estimo, siempre dice amigo. Te estimo y quiero que sepas, estoy arruinado, destruido. Esto es mentira. Preguntale a Vilma Ibarra, que estuvo 14 años conmigo. Sí. Esto lo que quiere esta gente es plata. Fabiola me dijo, de esta no me voy sin guita. Y habló, mirá, no sé en qué circunstancias dentro de la conversación, pero habló de $3 millones, de una cifra. ¡Epa! Cosa que esto no sirva como atenuante de Alberto. Porque no estoy para defenderlo, estoy para contarte lo que hablé con él. Totalmente, sí, pero, entiendo. Me dice a mí, esto me destruye, estoy destruido. Le digo, bueno, decime si se puede aclarar algo. Podés hablar, no, yo no quiero hablar hoy, quiero hablar ante la justicia mañana. Sí. Pero lo que te quiero decir es que esto es una cuestión de plata. No, típico que ahora van a querer embarrar a Fabiola, por supuesto. Perdón, esto es un horror. Esto es un horror. Digo, sí, hay que decirlo, hay que decirlo con todas las letras. Lo que hizo Babi Echecopar es un horror. Está empezando el camino para denostar a la víctima y para decir lo está extorsionando y poniéndole cifra y todo. Que en todo caso será algo que tiene que investigar la justicia. Pero perdón, me parece que estamos haciendo periodismo de periodistas, o sea... Sí, lo hago, sí. Bueno, me ¿por qué me si encanta. él tiene la información? Me encanta hacer periodismo de periodistas. Perdón, no, bueno, para mí no es ético, digo. Todos estuvieron escribiéndole a Alberto. A uno que le contesta y quiere escuchar su palabra... No es la palabra de Babi, y no lo defiendo a Babi, digo, es la palabra de Alberto, y en tal caso lo dejará más expuesto al expresidente. Está contando lo que habló con Alberto y me parece re válido que alguien lo pueda, perdón Nancy, manifestar, porque la verdad es que nadie, o sea, con poca gente el presidente... se ha tomado el trabajo, el expresidente se ha tomado el trabajo Ernesto se tiene que ir, chicos, por favor. Ernesto, ¿qué te pareció esta declaración de Alberto con Babi? A mí me parece
A mí me parece que empieza un debate judicial ahora donde Alberto tendrá que explicar qué es lo que pasó, por qué se llegó a esto, etcétera. Yo me mantengo la misma mirada que dije al principio. Me parece que cuando una mujer denuncia un hecho tan grave, y sobre todo cuando el hecho se sabe que va a ser tan público, se expone de tal manera que no veo razón para no creerle. Y que todos hemos aprendido después de años donde no se escuchaba a las mujeres, que lo primero que hay que escuchar es a la mujer cuando denuncia un hecho tan grave, sobre todo cuando es sometido, ese hecho que denuncia, en principio fue cometido por alguien con tanto poder. Total. Entonces, a mí me parece que ese es el eje principal, por lo menos de mi punto de vista. E insisto, en el caso de Fabiola Yáñez y también en el caso de Telma Fardín. Yo cuando veo lo que está pasando en las redes en este momento, tratando de que de repente un montón de gente que ha humillado mujeres, todavía hoy en esta discusión las sigue humillando y decir ustedes son feminazis, etcétera, cuando todos estos años hicieron lo imposible para que las mujeres se callaran y pese a eso hablaron y se arriesgaron y se expusieron, etcétera, me parece que esto tiene que traer un aprendizaje. A las mujeres se les cree siempre, no se les dice feminazis, no se les dice, más allá de que pueda haber discusiones sobre el feminismo, sobre el progresismo, todo eso está habilitado. En una democracia se discute todo, pero uno ha visto una movilización muy fuerte de fuerzas políticas de derecha, muchos incolumnados con el presidente Milei para que las mujeres se callen. Por suerte, las mujeres ganaron su posibilidad de hablar y tanto en el caso de Telma, por decir dos hechos simbólicos, como en el caso de Fabiola, hoy deben ser escuchadas. Por eso, perdón, hay que tener mucho cuidado, sobre todo desde los medios de comunicación, cuando se dicen determinadas cosas, sobre todo cuando hay una víctima que está denunciando, porque desalienta la denuncia de otras posibles víctimas, porque dice, no, ¿por qué voy a denunciar si después me van a estigmatizar, me van a acusar? Entonces es muy importante porque la clave de todo esto para erradicar la violencia por razones de género tiene que ver con la denuncia. Y la denuncia por violencia por razones de género es importante para evitar el femicidio. Porque pensemos que cuando hablamos de violencia, eso termina, paso previo. Claro, eso termina con la muerte de una mujer. Gisela, Georgie, yo no quiero sonar grosero, pero tengo un compromiso que... Ya lo sé. Solamente quiero saber cómo te va con tu libro, Milei. Lo estoy leyendo. Soy Pía. Soy fan. Estoy como loca. Todo lee. Pía lee todo. Espera, Bueno, contanos. Bueno, Pía, decime vos qué te parece. No, bueno, no quiero contar mucho el libro, pero la mirada de Ernesto acerca, desde el momento que empieza Milei a hacer su carrera política, las cosas que dijo de vos, digo, un periodista que está en la otra vereda, pero que tiene la posibilidad de contar cómo se fue construyendo este presidente, es impresionante. Así que gracias. Bueno, lo voy a leer y después tengo la devolución. Dale, les mando un beso a todas y nada, gracias por siempre el interés que manifiestan. Gracias. Bueno, te quiero, Ernesto. Besitos, mi amor. Gracias. Bueno, ayer habló Ayelen Massina, que fue ministra, estuvo en la última ministra en el Ministerio de la Mujer, y esto dijo, lo vemos por favor, Santi. De ninguna manera eso que dice la periodista existió. La verdad que ya lo hice públicamente y fui muy tajante con eso. Nunca me pidió ayuda, jamás. Con Fabiola nos vimos 3 o 4 oportunidades, siempre en un contexto institucional. Siempre en estos contextos institucionales siempre hay gente, hay custodias, hay más personas de los organismos nacionales. Y no tuve ninguna posibilidad de estar con ella a solas. De hecho, estoy muy tranquila porque tengo todas las pruebas que tengo que tener. Digo, hay mensajes que nos hemos intercambiado también con ella en el marco de hacer algunas cuestiones institucionales con su fundación y demás. Bien, porque lo que pasa es que lo que había dicho Fabiola es que se había comunicado con ella. Pero que no es ella, está bueno que lo expliques. No, la primera ministra de
Gómez Alcorta. Ministerio fue Eli Gómez Alcorta, que yo lo que decía cuando se crea ese ministerio, tomando una agenda que la sociedad estaba reclamando y demandando, digo, se la tomó de una manera demagógica y lamentablemente hoy lo podemos ver. Digo, es muy fácil igual hablar con el diario del lunes, ¿no? Porque decir, bueno, era electoralista y se utilizó lamentablemente al feminismo para eso. Y el ministerio demostró no haber estado a la altura de lo que esa agenda de la sociedad demandaba. Y ahora entiendo que eso pasó porque teníamos un presidente que no tenía la voluntad política para que funcionara. De hecho, si vos te pones a revisar, yo sé que puede ser aburridísimo lo que estoy pidiendo que se haga, pero si entras a los diputados y diputadas durante los 4 años de Alberto, todos los proyectos que hemos presentado para avanzar en materia legislativa, para generar las herramientas necesarias para la deconstrucción de la sociedad en este sentido, para erradicar la violencia, no es solamente legislar o penalizar la violencia, sino que también es legislar, por ejemplo, y lo hemos trabajado con periodistas argentinas, para la paridad de género en medios de comunicación. Bueno, la ley de paridad salió en esta... A ver, salió desde la ley del aborto hasta ley de paridad, ley de cupos en el Estado. Tiene que ver, y hay un montón de proyectos, igual hay otro tema, digo, es muy importante, porque las leyes salen, pero después falta la voluntad política. Claro. De control. Que se reglamenten. Claro, que se reglamenten. O sea, que se reglamenten, porque las leyes que salieron en el gobierno de Alberto Fernández no se reglamentaron. La de paridad de género se reglamentó a último momento y en campaña. La de equidad se reglamentó. Es así. Pero digo, y después teníamos, por ejemplo, capacitación obligatoria de ley Micaela en medios de comunicación. ¿Fundamental para qué? Para tratar estos temas. Perdón, porque y para eso esto era lo que quiero se decir preveía. lo siguiente. Y no se hizo. Yo fui bastante enfática hablando de Babi y quiero explicarlo, porque a veces también es una cuestión de ignorancia. El tema es el siguiente. Digo, está bien, como todos decían acá, que si vos sos periodista y hablas con una fuente, puedas transmitir. Exacto. Ahora, si lo que vos transmitís es un delito no probado, ¿está claro? Porque en realidad lo que esto también es un delito no probado de lo que estamos hablando. Es un delito no probado que, como bien dijimos recién, cuando hay una mujer que denuncia violencia de género, se le cree. Y el acusado tiene que se invierte la carga de la prueba. Pero por eso digo, no es un delito comprobado. Él tiene que demostrar. Quiero aclarar, chicos, yo lo detesto, Alberto Fernández. Lo detesto, Alberto Fernández, lo detesté siempre. O sea, que en mí no van a encontrar, no coincido nada ideológicamente con él, nada, no me van a encontrar nada con él. Ahora, lo que yo digo es esto, y eso capaz la doctora me va a saber responder mejor, es después, obviamente, él tiene que demostrar que es inocente. O sea, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sí, hay una presunción Exacto. Claro, de culpabilidad y lo que estábamos explicando es la inversión de esta carga de la prueba. Ahora, ¿él qué debería demostrar? Por ejemplo, hay fotos, ya sabemos, hay videos. Yo creo... Está la declaración de ella. ¿Él tiene que demostrar que no fue él el que propinó esos golpes? Yo lo que pienso es que con las pruebas que debe haber dentro de la causa que habrá encontrado el juez Ercolini va a ser muy complicado para la defensa demostrar qué es lo que pasó y que esto no fue dentro de un entorno de un acto de violencia de género. ¿Sí? Seguramente yo considero que lo que va a plantear la defensa es que, como lo he escuchado, que ella se cayó a través de las escaleras o es que esto fue algo involuntario. Siempre se caen por las escaleras. También considero de que Fabiola debe tener muchos más medios de prueba de los que están dentro. Claro, porque tiene que haber miles de testigos ahí en la quinta. Dos cosas quiero contar. Cámaras. Esto como información, digamos, nueva en el medio de esta causa. Lo primero que quiero contar es que Fabiola está dispuesta a hablar. No solo en la causa, que en la causa en todo caso es una pregunta para vos, que es por qué esta Ercolini sigue en la causa, porque debería ya estar girada y no meterse ni Rívolo ni nadie. Claro. Tiene que estar ya girada. Convengamos que Comodoro Pi está llena, digamos, de cuestiones políticas. Y esto no es político, pero si lo siguen teniendo ahí, es una cuestión política. Primer detalle. Exacto. Y el segundo tema es Fabiola. Vamos a Fabiola. Fabiola hoy está en España y Fabiola hoy está dialogando con mucha gente de medios de comunicación y está dispuesta a hablar. Yo creo que antes de que avance la causa judicial, lo que va a haber es una puesta en escena más mediática que otra cosa, en donde Fabiola cuente un montón de otras cosas que obviamente habrá llegado el momento, pero evidentemente lo que no se sabía hasta ahora es de si ella quería o no quería. Hoy ahora, pero Fabiola yo le está dispuesta a la doctora,
A ver, él tiene que demostrar, por supuesto, que él no fue el autor de esos golpes. Que con todas las pruebas que hay, decimos, y además, para mí, que es lo más importante de todo esto, es que nos enteramos de casualidad, ¿no? Sí, claro, por otro tema. Nos enteramos por otro tema. Ahora, en líneas generales, si una mujer denuncia a un hombre por violencia de género, digo, el hombre tiene que demostrar que es inocente. Si llegara a demostrar que es inocente, ¿qué sucede con todas las personas que le imputaron el delito? Claro, hablamos del tema de una falsa denuncia, ¿sí? Que muchas veces no es este caso en particular, no lo considero, pero hay muchas veces que pasa que las mujeres hacen una falsa denuncia en contra de los progenitores. Es muy bajo el porcentaje de Es bajo, pero yo he actuado en causas que han Conocemos habido algunos faltas casos, claro, públicamente. Ha habido causas de falsa denuncia. No considero que sea este caso en particular. No, digo en líneas generales. Claro. ¿Qué pasa después con ese...? Por eso, hay un delito que es el delito de la falsa denuncia. Sí. Acá me parece que lo fundamental que estamos hablando todos es el tema del delito que están cometiendo o que presuntamente se estaría cometiendo por la situación de violencia ejercida por el señor Fernández. Yo lo que veo como abogada es que se toman todas estas medidas cautelares, la justicia actúa en forma rápida, se interponen las perimetrales. El problema es que después no se termina resolviendo el problema de fondo. Claro. Es decir, con el tiempo, ahora hay una perimetral, ella está en Madrid. En Madrid, está en España, hay una prohibición de salir del país del presidente. Pero esté donde esté ella, él no se puede acercar, no importa dónde esté. El problema que pasa que esto, durante el término del proceso, que duran generalmente varios años, esta conflictividad familiar nunca se termina solucionando. Claro. Entonces, lo que me decís vos, sí, hay una falsa denuncia, tal vez no se prueba, el tiempo sigue pasando. En estas características, pero en estas características particulares de Fabiola, por ahí tiene una entidad pública, es decir, estamos todos hablando, donde la justicia tal vez tiene un poco más de diligencia que en las causas. Hay que agregarlo no pasa eso. Perdón. Entonces, Nancy tiene información de Tolosa Paz. Claro, exactamente, porque ayer hubo muchos rumores respecto a cómo estaba Alberto Fernández, etcétera, rumores que dieron algunos medios con ciertas certezas, como que nada, había estado en una situación personal muy difícil. ¿Querés que te aclare por qué? Sí. Porque sus amigos más íntimos, eso solo, durante varias horas, durante la tarde, Alberto no contestó el teléfono. Y eso hizo con lo que ya había pasado el fin de semana, que sí le había dicho a ella que tal vez si ella hacía algo que a él no le convenía, podía tomar alguna actitud que no estaba buena. Ayer durante las horas desde el mediodía hasta la tardecita, Alberto no le contestó a nadie de todos sus íntimos. Todos sus íntimos empezaban a preocupar, hicieron como una especie de cadena para ver hasta que finalmente apareció. Obviamente. Pero en realidad acá el tema es el siguiente, como obviamente alrededor de este caso hay un montón de gente que dice, yo no puedo creer que nadie supiera, ¿no? Sacamos a los empleados de Olivos, porque ustedes saben que son empleados y que además tienen un convenio de confidencialidad. Ahora, había gente que era muy cercana a ellos. El matrimonio más cercano a ellos es el de Pepe Albistur y Victoria Tolosa Paz, que es una diputada. Que de hecho, él vive en su departamento, ¿no? De hecho, le prestan el departamento en la Torre de Puerto Madero. Y obviamente ayer hubo versiones diciendo que ellos sí estaban al tanto de esta situación violenta interna dentro de la pareja. Y contesta Victoria Tolosa Paz, es totalmente falso y por respeto a ambos no voy a hablar de este tema. Solo que la justicia investigue rápido y se sepa la verdad. Recordemos, insisto, que es muy amiga, sobre todo de él, ¿no? O sea, era amiga del matrimonio, pero en realidad básicamente son amigos de toda la vida de Alberto Fernández. La relación de antes venía con él. ¿Vos pudiste hablar? ¿Vos pudiste hablar con Victoria? No, usamos un minuto, ella no había estado en la reunión de bloque del martes que les contaba. Digo, está bien si ella no quiere hablar, está bien que la justicia investigue, pero el repudio es o sea, el repudio, porque como estamos diciendo, nosotros partimos de la base de que la víctima, en este caso, tiene razón, hasta que se demuestre lo contrario, hay que repudiar. Sí, ahí, no podemos esas declaraciones entre pares. Eso hay que repudiarlo. No son iguales. Victoria Tolosa Paz fue una de las que no firmó. O sea, ¿cuántos no firmaron? No, la verdad ¿ella no firmó? Firmaron, pero tenía entendido. Habría que ver porque se fueron sumando firmas después. Porque se hizo el martes a la noche y hasta el miércoles se iban sumando firmas. Lo que pasa es que como siempre... Pero Victoria firmó, ¿sabes? Hasta donde yo sabía no había firmado ni ella ni Santiago Cafiero.
Cafiero, no. que fueron funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Santiago Cafiero y Victoria Tolosa. Lo que pasa es que el repudio para mí hay es que genuino. Por supuesto. Es simbólico y es un posicionamiento. Por supuesto, cuando es genuino, no cuando se quieren pasar 3 pueblos y ahora ponerla a Cristina Kirchner como una víctima de violencia de Alberto también me parece. Por supuesto que lo fue. Ay, no, bueno. Sí, por supuesto. Ella fue mucho más violenta con él para mí. Mira, yo te digo una cosa, no tengo ninguna duda. Y ayer lo hablaba en una entrevista que me habían hecho en una radio cuando me preguntaron. Y dice, pero Alberto tenía indicios. A ver, está bien que es más fácil hoy, ya con la denuncia, decir y empezar a unir, ¿no? Muchos cabos sueltos. Por ejemplo, cuando Alberto fue culpable. Alberto fue jefe de gabinete. Alberto fue jefe de gabinete de Néstor. Cuando gana Cristina las elecciones, él continúa como jefe de gabinete de Cristina. Y renuncia después, y renuncia yéndose con una campaña violentísima en contra de Cristina. Y yo te digo, hoy me doy cuenta que él renuncia porque no se bancó que una mujer sea su jefa. Pero Gisela, las campañas políticas son todas violentas. Déjame que termine este concepto Mega porque violentas. es importante, porque para mí es un punto desde donde comienza a visibilizarse, ¿no? el conflicto que puede llegar a tener el machismo, la misoginia. Encubierto. Y la misoginia, porque no se bancó. Y la campaña que hizo en contra de Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner no se lo hubiera hecho nunca a ningún varón. Se la hizo Cristina. Y te voy a decir más, yo ayer conté una anécdota. Quiero sumar esto porque es importante. Después, él es presidente de la Nación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta 2 veces de la Argentina y compañera de otro presidente de la República Argentina, inédito en la historia mundial. Y vos la ninguneás como vicepresidente y querés gobernar solo. Bueno, ya lo ninguneó a él como Pero vos presidente, querés gobernar solo teniendo a esa mujer a él al como lado. presidente. No estoy defendiendo a Alberto bajo ningún pretexto, pero Cristina víctima no es de nadie, por favor. Nos hubiera ido distinto. Perdón, Cristina víctima no es de nadie. Te voy a decir una sola cosa, Analía. Sí, Para chicos, personalidades como la tuya o como la mía o como la de Cristina, es muy difícil que nos pongamos nosotras mismas en víctimas. Ahora, te voy a decir algo que es lo siguiente. Alberto Fernández realmente fue de casualidad, tendría que decir de pedo, pero no puedo, presidente de la Nación. Como lo fue Néstor en su momento. Con el no. Con el 21%, no, sí. Pero ganó una elección solo, a él nadie se lo metió. En el caso de Alberto, lo eligió, ¿entendés? Eligieron, ponele, eligió mal elegido una marioneta. A ella también le servía asumir el cargo y seguir teniendo fueros. Bueno, perfecto. No era porque lo quería. No, pero que vos por fueros, no lo te que te digo hoy. Bueno, lo que te digo es, él fue electo, acto seguido, lo primero que hizo, ni siquiera cuando asumió, cuando ganó la primera, las PASO, gana las PASO y se realmente pasa por el trasero a todos los que habían hecho un montón de trabajo para que él llegue a ser candidato. Entonces, la violencia que vos viste después de los mensajes de Cristina, 2 años después, fue todo lo que se tragó durante todo ese tiempo. Para mí, no digo pobrecita. A ver, chicos, que me pasan que están deme el dato cortito que tengo el comunicado de la Cámpora. A ver, Paulo. 60 diputados que no firmaron y entre ellos Máximo Kirchner no firmó. ¿Por qué? Chicos, eso bueno, a ver, habría que preguntarle al Máximo. No, igual se puede llamar por teléfono y firmar, digo, pero habría que preguntarle a Máximo. No lo que atiende. sí sabemos. Pero chicos, eso me da es una vergüenza que no firmen. Yo creo que, a ver, es una vergüenza. Los 99 tendrían que haber firmado. Yo estoy dentro de las que firmamos. Sí, sí. La Cámpora a mí me parece, a ver, tengo diferencias, digo, hay diferencias en el bloque, por supuesto. Pero es más del 50% que no votó, que no firmó. Claro, digo, pero hay diferencias con este tema, hay diferencias con el tema de la visita de los diputados de la Libertad Avanza a los genocidas, digo, hay distintos proyectos. Vamos al comunicado de la Cámpora, por favor. Lo leemos, Fernanda, querida. Sí. Expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de las noticias que informan de su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Te creemos y acompañamos. Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la Nación. Repudiamos también la doble victimización que ejercieron el Poder Judicial y los medios de comunicación al divulgar información sobre un caso de violencia de género sin la decisión de la mujer involucrada.
Vale más para ellos una operación mediática que la lucha por erradicar la violencia, al igual que para muchos que hoy se escandalizan por primera vez ante un hecho de violencia de género sin haber defendido jamás una sola política pública para sancionarla. Nos duele y nos subleva que un expresidente banalice y burle banderas, premisas y conquistas que llevamos adelante los feminismos durante estos años. Sabemos que lo personal es político, machismo que se expresó en la vida privada y en la pública. No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra otras mujeres de su entorno cercano, a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él. Sostenemos nuestro compromiso inquebrantable con las mujeres y contra la violencia de género, firma La Cámpora. Bueno, esto es Máximo Kirchner, quiero decir. Sí. Digo, si a alguien le quedaba alguna Esta duda. es la agrupación política de Máximo. Sí, sí, sí. Digamos, no firmó el comunicado, La Cámpora No sabemos, yo estoy formalmente. averiguando, pero... Quizás ahora se sumó, digo, porque te puedes ir sumando a las firmas. De cualquier manera, tiene que ser unánime. Igual, perdón, hay una cosa que es la siguiente. En el caso... Obvio. ¿No? En el caso de Máximo Kirchner y en el caso de... de Victoria Tolosa Paz y de Santiago Cafiero, quizás ellos piensan que es inocente. O sea, también puede pasar esto. No, capaz no piensan que es inocente. Capaz están esperando que la justicia se expida. ¿Qué sé yo? No sé, no los conozco. Bueno, chicos. O sea, antes hay que... O sea, para mí es lo que venimos hablando. Sobre todo para no desalentar yo la importancia. Yo había traído también unos números. Hay 140 mujeres que perdieron la vida de enero a esta parte por ser víctimas de violencia por razones de género. Es lógico, y estas cosas siempre suceden con exparejas. El 40% fueron parejas o exparejas que las mataron en domicilios que compartían o en el domicilio de ella. Entonces es muy importante que nosotros, desde el lugar que nos ocupa, desde lo público, que sí alentemos a la denuncia. Más allá que después la perimetral, la verdad, es un desastre, porque la mayoría de las mujeres que mueren en manos de estos tipos tenían perimetral y no se cumplía. Presentamos proyectos para que tengan la pulsera, la tobillera, para que suene, para que pueda. Tampoco se avanzó en ese sentido. Después hay un hostigamiento que es psicológico, porque a lo mejor no se presentan físicamente, pero las vuelven locas por celular. Bueno, que es lo que con amenazas y con miedo. Bueno, estamos chicos, atrasados y años estamos luz atrasados y de erradicar. tenés que denunciar, no temas. Bueno.